Él se había acercado días antes, hasta rozar suavemente el cuerpo de Ana, pero de ninguna manera iba a romper el pacto de fraternidad que los unía. Ana no era una mujer para Juanjo. Ana era una continuación de su alma. El cuerpo los trataría mal. Tanto habían hablado entre cafés y papeles acerca de lo aborrecible del sentido de la posesión. Llevar esta conciencia de no poseer a cada plano de la vida personal. Teóricos de pacotilla estaban hartos. El mismo Marx los aplaudiría de poder escucharlos. Al menos aquel Marx joven de 48, de eso no cabía lugar a dudas. Gozaban deseándose. Pasaban noches enteras tomados de las manos, recorriendo con sus dedos enlazados los dibujos del deseo. Hacer el amor con las manos. Qué poco apropiado para los dictados de la moda de aquella época. Eran dos criaturas extrañas, quizás hasta dignos de burla para muchos. ¿Qué importaba? Ana pensaba que Juanjo era el sentido puro de lo masculino, porque no estaba embrutecido por los prejuicios sociales. Juanjo pensaba otro tanto de ella. Ambos, recostados en la cama de Ana, con las paredes repletas de grafitis, aforismos de Porcia, letras de rock, frases de Nietzsche y de Hesse. Se habían conocido en una peña, en la vieja casa de un club de barrio. El vino los había puesto audaces, ni siquiera se ocuparon en presentarse, darse los nombres u otras formas más o menos usuales de cortesía elemental. Simplemente se sentaron y enseguida se inició la discusión. Resultaba obvio que hacía rato que los dos se estaban buscando. Jugaron a ser complejos, trataban de atraparse el uno al otro, buscaron volverse antagónicos. Juanjo defendía ciertos preceptos de Nietzsche para exasperar el feminismo de Ana. Ella citaba sin cesar a Germani Kreer. No lograron pelearse, ambos se ruborizaban. Eran transparentes, excesivamente transparentes el uno para el otro. Pasaron la noche sentados en incómodas sillas de paja. Hablaron sin pausa. Terminaron vencidos en un empate feroz. Se miraron con resignación y simpatía. Eran muy parecidos. Lo habían llevado a un lugar que no pudo reconocer. Se escuchaba, sin embargo, el ruido de otras personas. Lo habían encapuchado. Después de golpearlo, lo dejaron en una celda aparte. El silencio, la oscuridad, el hedor de la capucha lo asfixiaban. Perdió la noción del tiempo. Después vino alguien y lo llevó a otro cuarto. Allí lo ataron sobre una mesa de tortura. Le aplicaron la picana eléctrica en las encías, en las tetillas, en los testículos. Alguien tomaba mate. Lo supo por el ruido inconfundible de la bombilla. Prendieron la radio. Un tango, tal vez. No podía saber. Ya ni siquiera distinguía bien la música de las voces. A lo mejor lo interrogaban. No podía saberlo con exactitud. El dolor lo había quebrado. Juanjo era menudo, suave, moreno, como platero, solía decir Ana, por la semejanza con que lo describía. Su padre trabajaba desde hacía más de 15 años en Peñaflor. Vivían en un conventillo. Juanjo había soportado durante toda su niñez la humillación que le infligían a su padre. Lo veía llegar triste y sentarse silencioso en la cocina, suspendido por intervenir en asuntos gremiales. 2 días, una semana, amenaza de despido. Su madre cebaba mate y los miraba con pena, a su padre y a él, que simulaba no prestar atención, concentrado en su álbum de figuritas. Sin embargo, aquella compasión le dolía y su furia, sin otra respuesta que una realidad siempre amenazante, lo obligaba a huir, y huía por los caminos del ensueño, como una especie de llanero solitario. Juanjo impartía justicia, haciendo girar sendas pistolas en sus manos. Él decidía el destino de los hombres, y en su mundo era implacable.
El patrón, al que imaginaba gordo, con cejas de ruso y una larga barba en punta, terminaba por lo general colgado en la horca, después de muchas peripecias y hazañas. Y él, aún más solitario que el mismo llanero, tenía como único amigo su caballo Silver. No necesitaba más. Los hombres de las aldeas le resultaban o demasiado torpes o demasiado estúpidos. Ana sabía respetar los sueños infantiles. Eran, según sus palabras, una metáfora de toda la vida futura. En ellos latía un incipiente Zaratrusta. El adolescente grave que se jactaba de su fuerza, ruborizándose ante la más mínima palabra de efecto. Allí también la furia de Cristo destruyendo el mercado de los fariseos y el esbozo de una lejana crucifixión, destino que, según Ana intuía, debía haberlo escrito en este misterioso cuaderno que nunca le había leído y el que titulaba Mis revoluciones. Cuando salí de tu casa, la mañana estaba plena. Había bajado de la buhardilla con mucho cuidado, temiendo que alguien pudiera verme, pero nadie se asomó. La casa parecía estar abandonada. Te había dejado dormidas sobre una piel de oveja, tapada con una manta de lana, rodeada de almohadones, con la luz del sol filtrándose por un ventanuco. Tenía toda la mañana, toda la vida, me dije, para reflexionar. No habíamos programado otro encuentro. Vos querías exigirle una especie de sobrenaturalidad a nuestra relación. Que sea cuando tenga que ser. De este modo quedábamos en manos del dudoso dios del azar, o del deseo, me aclaraste. El deseo decide por encima de todo. Es inútil que luches contra él. Y decías esto como quien relata con resignada pesadumbre una verdad que conoce hace ya mucho tiempo. Me sentía en paz conmigo. Era raro. Sabía muy bien que estaba ante el inicio de una historia. Yo, que nunca había tenido historia con mi afán de no tocar el mundo, por fin había logrado ser tocada por él. Tomé el camino del botánico. El sol suavizado por los árboles me producía bienestar. Me detuve ante la imagen de un hombre de yeso abrazando a un niño. Nunca los había mirado bien. Abajo salía en una chapa de bronce. Los primeros fríos. Pensé en aquel gesto de sufrimiento detenido, la piel temblorosa y flácida del viejo, esculpida en la materia dura. Testimonios de otra historia, la del pensamiento. La historia de lo que no ha sucedido y sin embargo evoluciona. Alza su imperio espiritual conquistando mundos anteriores sin destruir nada, dentro del más puro orden natural, el de la transformación. Así todo, su odisea es oscura. Jamás se une al mundo de los hechos. Los hechos nunca saben de sí mismos. El antiguo desarraigo de una conciencia que gesta una y otra vez, solitaria en los mundos paralelos del arte y la filosofía. Arrancada, ¿por qué? Cuando aquel lamentable día en el que el hacedor, el mago poeta, dejó de lado su amor por lo tangible para perderse en su espejo, o cuando lo real abdicó de la magia del hacedor, perdiendo la voz y por lo tanto el sentido estrictamente humano, esa nueva mirada de la naturaleza. La vida estaba extendida. Solo algunos ingenuos podían imaginar que era posible reconquistar una realidad poética para el mundo. Ana estaba entre ellos. Desafiaba, como ya he dicho, la realidad con la pasión. No es que no supiera del abismo que la esperaba un poco más allá. Lo sabía y muy bien, pero se sentía arrojada. Dentro de sus especulaciones de libertad, latía camuflado un profundo sentimiento fatalista. Tal vez, pensé, esto tuviese que ver con el abuelo Shandor. Ana había escuchado desde muy chica aquella terrible historia. Los niños, los enfermos, los más débiles,
Eran llevados desnudos a unos baños gigantescos con el pretexto de recibir unas duchas, pero esos baños eran cámaras de gas. Morían de a cientos, asfixiados. Sus gritos de auxilio no conmovieron a nadie. Ah, si habré sentido en esas noches de infierno la música lejana de mi pueblo. Recordaba la pusta y el violín de Danko Pista. Me obligaba a cantar. Entonces, a veces, lloraba. El abuelo Sándor era hosco. Se pasaba horas murmurando y gruñendo, solo en el sillón del living. De tanto en tanto tocaba su brazo palpando el número que tenía grabado, como si quisiera cerciorarse de que todavía estaba allí la marca de la infamia. El estigma era a la vez un amargo galardón que le adjudicaba el título de sobreviviente del campo de concentración de Buchenwald, y esto se lo hizo saber a todos con mucha claridad. Sus libros olvidados por completo después de la guerra lo acompañaban ahora. Eran sus únicos amigos. Se lo podía escuchar con frecuencia recitando en voz alta alguno de sus poemas, siempre en húngaro, sin intentar traducirlos jamás, sabiéndose incomprendido, disfrutando de la melancolía de aquella incomprensión, iluminado por un aire de ensueño, como si su mirada, de pronto, quedara sumergida en las amadas aguas de su Danubio. La madre de Ana había acatado el deseo imperativo de su padre. Estudió danzas, logró algunos éxitos, pero su temperamento estaba muy lejos de todo lo que tuviese que ver con el arte. Más aún, quien la escuchaba hablar de él podría notar incluso un tono de resentimiento y hasta un cierto matiz de burla contenida. Su maternidad le dio excusas suficientes como para liberarse de su profesión y, sin más oposición que la de abuelo Sándor, dejó la danza para ocuparse de las tareas del hogar, además de algunos trabajos menores como la venta de ropa a las boutiques, promoción de líneas de cosméticos, etc. El casamiento con un ingeniero también había sido una decepción para el abuelo Sándor. Todo esto aumentó el aislamiento del viejo poeta hasta quedar, al fin, sometido a un estado de total abandono. Contemplé una vez más la escultura. Era esa humanidad la única que podía conmoverme. ¿Por qué, Ana?, me dije. El alma de la humanidad está hecha de metáforas, de sombras y maravillosas luces que jamás iluminarán el cielo vivo de la tierra. Entonces, ¿quién era Ana para que yo admitiese participar en su historia? El tiempo me respondería, pensé, y tal vez tuve razón. Hoy quiero comprender algunas cosas. 4. Luego de haber soportado el asedio de aquellas imágenes, míticas serpientes acechando mis sueños, los últimos rosales que ardían en su otoño con el impulso de un espíritu que no resignará nunca el sentido de su configuración en el mundo sensible, y aquella sórdida certeza de que, en el fondo, Molly era menos inocente de lo que parecía, sobre todo después del desvarío de mi abuelo. Un doloroso secreto vibraba entre ambos. Supe que el silencio de mi madre era el silencio culpable de quien esconde alguna clase de crimen, o al menos lo que considera como tal. Sentía un fuerte malestar cuando el abuelo se acercaba a ella. Durante los últimos días, mi madre, aún consumida por la enfermedad, resplandecía. Un aire a Margarita Gautier, teatral, perfecta entre las sábanas bordadas que mi abuelo insistía en que pusieran envuelta en los camisones de mi abuela, y la mano temblorosa del padre recorriendo el cuerpo de la hija, a veces mencionando el nombre de la abuela, como si ambas, en aquel momento límite, pudieran reunirse en una sola presencia. La pasividad de mi madre, sus ojos de súplica, revelaban una resignación bajo la cual, sin embargo, había la huella de una historia en la que mi padre jamás podría figurar. Cuando yo era chica, era una flor de la montaña, y me puse la rosa en el cabello como hacían las chicas andaluzas. Él me besó bajo la pared morisca, y después me preguntó si yo quería, para que dijera así, mi flor de la montaña, y yo primero lo rodeé con mis brazos, sí, y lo traje hacia mí para que pudiera sentir mis senos, y su corazón golpeaba loco,
Y sí, yo dije quiero, sí. Como a punto de naufragar en un océano de corrientes desconocidas y sin embargo más íntimas que mi propia memoria, supe que debía alejarme. Hay un momento de la vida en que preservarse de toda sospecha respecto a los mitos de nuestro origen se vuelve tan necesario como delicado, y la más mínima indiscreción puede derrumbar el sentido ideal de nuestra identidad. Ya que no es posible prescindir en la vida adulta de la procacidad a la que nos obligan nuestros hábitos sociales, al menos que nos quede como refugio aquel museo de dulces estereotipos que es la infancia en nuestro recuerdo. Allí donde los seres están hechos de aroma y música, y un maravilloso caos de asociaciones distantes inaugura el primer cosmos de nuestra existencia. Tías de broderie, abuelas con olor a encaje, plumas de oro escondidas en una leyenda de tiempos imposibles, tíos que huelen a madera y fabrican canoas para navegar por un océano de tablones astillados, copas de cristal que gimen tristemente ecos de una canción de cuna que nunca nos cantaron. Así, después de ciertas difíciles reflexiones, dejé la antigua casa y me mudé a un departamento ubicado en el barrio norte. Mi geografía cambió, mis recuerdos se aplacaron, mi memoria quedó a salvo. Igual que Molly, yo también enterré conmigo el secreto. Dejé que mi nueva casa se llenara de personajes cuya memoria debería inaugurar yo misma. Ana hizo de aquel decorado insustancial una historia ardua. Dio a cada objeto su espíritu y un rasgo de trágica belleza. Belleza y tragedia las que no podría sepultar con un simple manojo de tierra. Después vi arder a Babilonia, dijo Ana, apoyada contra la ventana, con los ojos fijos en el cielo recortado, como si ya no encontrara un sentido verdaderamente digno para moverse. En realidad, Marcia no era más que una imagen triste. Yo, junto a un gran ventanal, acostada para siempre, contemplando una ciudad silenciosa, como si el silencio fuera un sombrío encubridor de todos los crímenes. Entonces yo le pedía bueno, supongo que a Dios, una gran metáfora, la última, así como Moisés vio la tierra prometida. ¡Qué locura! Mi pedido o ruego era ver el fuego apocalíptico. Quería contemplar a esa gran ramera sobre la que cabalgaban los 7 reyes. Quería escuchar las trompetas de los ángeles, ver cómo se abrían los 7 sellos. Pero no me fue concedido. Sobre la ciudad se levantaba un cuervo gris, un obsecuente lacayito de la gran ramera. Y entonces comprendí que estaba en la Argentina. Tu cuerpo temblaba levemente. Te puse mi chal y me senté sobre la cama. ¿Qué decirte? ¿Cómo consolarte? Ambas sabíamos que había sufrido en exceso y que el exceso era un nuevo estigma que los nuevos tiempos no perdonan. Tal vez como un dejo de la década oscura de los 70, tal vez como parte de la naturaleza humana, si es que puede hablarse de tal naturaleza. La evidencia de la pasión produce un temor irracional en nuestros compatriotas. Un solapado, por algo será, vuelve a dejar libre de culpas a este país de Poncio Pilatos. Se huye con desesperación hacia el término medio de todas las cosas, y más aún, se ha levantado un gran monumento en los confines de la duda, junto al cual se postran los adoradores de la banalidad. La feliz banalidad es festejada, ovacionada, improvisa, bailantas y protocolares conciertos. Se emite en cadena por radio y televisión, representada por duendes transgresores que bailan la cumbia en videoclips y copulan por la boca, pronunciando The Guns N' Roses en un inglés desesperadamente sudamericano. La feliz banalidad no necesita vendarse los ojos. Está ciega. Lleva una banda de Miss Universo que le ha ofrendado la época en reconocimiento a sus servicios en pro de un capitalismo humanizado. La pasión es pan de otros tiempos, impregnada de literatura, exageradamente parecida a sí misma, ignora la importancia del nuevo sentido común, atenta contra la gran unidad, ese igualitarismo bien entendido en las postrimerías del siglo XX. Almas iguales con singularísimas vestiduras,
La gran competencia de Halloween no es tan ostentosa como sádica. Igual que la muerte roja, así es la pasión para los hombres de fin de siglo. No imaginan que, como la peste de Poe, ella también entrará inexorable para iniciar la muerte o tal vez otra forma de la historia. Habías renunciado a conseguir trabajo. Escribías poemas breves. Como centros de dolor, decías. Así lo siento. Son los centros exactos del dolor. Evitabas mostrarlos. No es literatura, sino palabras que, de poder evitarlas, serían aullidos. Si pudiera aullar como los lobos, hace rato que habría dejado esta excusa estética de lado. No te creí del todo. Sin embargo, no bromeabas. Años atrás te habrías reído de vos misma. Creías en las palabras, creías en el deseo. Hablabas con frecuencia del sentido de la acción. Aquel pacto de encontrarse cuando lo ordenara el deseo nos había distanciado varios meses. Te volví a ver recién hacia la primavera. Te habías cortado el pelo y llevabas una remera andrajosa teñida con anilina. Se te veía extraña, una alegría desafiante. Yo estaba en la cola de un cine. Mi hastío se había vuelto feroz por aquel tiempo. La primavera me dolía. Su efusividad atentaba contra mi estado de ánimo más bien sombrío. El contraste me lastimaba. Había decidido salir de mi encierro y reencontrarme con el mundo. Una buena película, la penumbra, una multitud silenciosa, harían este reencuentro algo más potable. La sorpresa fue grande para los dos. Nos abrazamos. Después vos me sacaste de la fila y me llevaste a un café. Te dije que volveríamos a vernos, Marcia? Sonrías. Pasó mucho tiempo, dije con cierto aire de reproche. El tiempo que tenía que pasar, ¿no ves? Es como yo dije. Si uno lo desea... Te miré con desconfianza. ¿Vos lo deseaste, Ana? Claro que sí, tonta. No me olvido de esa noche. Me desperté tapadita como un bebé. Me sentía tan bien, tan protegida. Ambas nos miramos como intentando decirnos algo más. Se te veía eufórica. Recuerdo que aquella euforia me resultó molesta, como ajena a vos. Te buscaban tus ojos. Vos lo notaste. Cambiada, ¿no es cierto? Sí, algo, dije. Algo no. Cambiada y muy... Puede ser que tengas razón, dije. Esperaba que me dieras alguna clave. No te hiciste esperar. Pasa que estoy haciendo cosas. Este es un momento difícil, como te imaginarás. Te pusiste grave. Hubo muchos secuestros. Vos sabrás, supongo. Bueno, no demasiado. Oí algo, claro. ¿Algo? ¿Eso es todo? ¿En qué mundo vivís, Marcia? Me disculpé un poco, humillada, por tu tono y por la repentina conciencia de mi aislamiento. Bueno, vos sabés cómo soy. Me miraste con una especie de piedad que me hizo sentir todavía peor. Después sacaste unos papeles arrugados y los pusiste sobre la mesa. Mirá con cuidado, me dijiste. Vi una larga lista de nombres y direcciones. Más de 50, calculé a primera vista. Algunos llevaban una cruz diminuta en tinta negra. Me detuve en el detalle. Lo notaste. Esos son lo que están probablemente muertos. Bajaste la cabeza. Seguí leyendo. No pares hasta que hayas llegado al último. Me invadió una enorme angustia. ¿Todos desaparecidos? Balbuceé. Estos son unos pocos. Los secuestros siguen. Es un método muy argentino, ¿sabes? La infamia se hace en silencio. Pero, ¿y vos, Ana? ¿Qué tienes que ver con todo esto? Otra vez, la indignación en tu tono. ¿Me hablas en serio? No lo puedo creer. Yo, vos, el país. Todos tienen que ver. Todo es parte de esta gran basura. Ayer, por ejemplo,
Cagaron a piñas a un hombre que yo conocía. Un tipo jugado, de primera. Lo reventaron a trompadas. El tipo tiene cáncer, se está muriendo. Después se lo llevaron. Pedimos un habeas corpus, pero todavía no sabemos nada de él. Hablabas en plural. Sabemos, nosotros, nuestro método. Y se entreveía en cada plural una ráfaga de orgullo. Entonces, ya no eras la chica solitaria que conocí en el botánico, aquel ángel instantáneo de la luz que creí imaginar por un momento. ¿No cantabas los sueños de Keats en tus palabras? Parecías incluida, ahora formabas parte de un conjunto. Te miré con decepción. Tal vez todo no había sido más que un relámpago. Una idea de doble que se yergue como una construcción alucinada cuando ya nada se espera de los otros. Vos seguías argumentando, explicándote. Supe que te habías vinculado con cierto grupo político, que ahora trabajabas en la formación de una comisión de familiares de desaparecidos. De casa en casa. Ese es nuestro trabajo. Fuerte pero necesario. A veces te sacan a patadas. Bastante tenemos con lo que pasó, nos dicen. No vengas más. No queremos saber nada con la política. Y te cierran la puerta a las narices. Entonces sabes que no solo estás peleando contra un enemigo, sino contra dos. Los que sufren demasiado tienen vergüenza de su dolor y hasta llegan a negar lo que les produjo ese sufrimiento. Otros, en cambio, te hacen sentar, te convidan con unos mates y te hablan del hijo, larguísimo rato. Te traen el álbum de fotos y después lloran y te agradecen que les traigas algo de esperanza. Eso me dijo hace unos días una madre. No me voy a olvidar nunca de esa cara, Marcia. Parecía piel y hueso. El pelo amarillo como paja. La mirada definitivamente hacia dentro. Aun cuando sonría y trataba de agradarnos, las lágrimas le caían, sin que ella le diera importancia, con naturalidad, como si no estuviese en sus cálculos la posibilidad de dejar de llorar algún día. Debí reconocer que tu relato era conmovedor. Una presencia terrible flotaba entre ambas. Súbitamente sentí que yo era parte de aquello y me encontré vulnerable, amenazada por los personajes del bar que cada tanto parecían echar una mirada de curiosidad sobre nosotras. Entonces comprendí lo desproporcionado de la situación. Las dos sentadas, una frente a la otra, con una lista de fantasmas en el medio de la mesa. Tuve un acceso de miedo. Guarda eso, Ana. La lista. Guarda la lista. Me miraste incrédula. ¿Pero qué se te dio? Es solo un papel. Nadie puede imaginar lo que tiene. Guarda la lista, te dije. Casi te ordené. Ok, Marcia, pero ten en cuenta que el miedo es lo peor que te puede pasar en estos momentos. Guardaste la lista en el bolsillo de tu pantalón. Pagué los 2 cafés. Salimos del bar. La primavera aguijoneaba con el retorno de esos viejos aromas que, cuando se saben irrecuperables, en vez de endulzar el alma, la acongojan. Me gustan las plazas de noche, dijiste. Después me tomaste de la mano y me hablaste de cosas más o menos banales. Te sentías a la obligación de cambiarme el ánimo. Caminamos por Corrientes hacia Palermo. Todavía quedan zonas mullidas en el magro pasto de la plaza de las Eras. Nos recostamos una al lado de la otra, con la mirada fija en las estrellas. Me sentí bien, pues había recuperado aquel tono característico que hacía que tus palabras parecieran brotar de un lugar lejanísimo, como si un espíritu del pasado te envolviera y te inspirara al mismo tiempo. ¿Sabes?, me dijiste, ando a la pesca de una en especial. Señalaste un punto del cielo. ¿Ves esa? ¿La que está al lado de la chiquita? Fíjate cómo titila y cambia de color. Sonreí. Es cierto, te dije. Parece una estrella muy peculiar. No te rías. ¿No ves que es como si un corazón estuviera suspendido en el cielo y te mostrara en cada latido un estado especial de su alma? Tenías razón otra vez, y tu razón era el resultado de una atmósfera, un tono de voz,
una imprecisión apasionada que podía remontarme a mitos personales. Recordé mi árbol detrás de la ventana del internado, el sueño de inmortalidad, su terrible trampa. Sobre qué cenizas brotaban, como diminutos tréboles en un ruinoso muro, esos instantes de paz. Ya no me dolía el inicio de la primavera. Tenía algo en común con aquel paisaje tibio y callado. La sensación de infinito me sobrecogía, pero sin hacer que me sintiera inmortal, y no sentía en mí pequeñez ni absurdo. Estaba ganada por la contemplación en esa instancia en que ya no se puede diferenciar a quien contempla de lo que contempla. Sabía que el gran secreto de la felicidad estaba allí. Sabía también que jamás aceptaría del todo una revelación como esta, porque estamos excesivamente acostumbrados a la insatisfacción como para admitir verdades de tan profunda contundencia en su plenitud. Era ese horror de perderme. Mi destino estaba en prefigurarme, en ser pensamiento de mí. No abandonaría, por ahora al menos, a aquel centinela interior. A lo lejos se oyeron disparos, después unas sirenas y nuevamente disparos. ¿Te das cuenta?, dijiste. No nos dan respiro. Hacen lo que quieren. Son unos monstruos. Por eso estoy en esto, ¿entendés? A lo mejor te parece delirante, pero es así. Somos islas que tienen que unirse. Nada sucede sin sufrimiento, Marcia. Yo lo sé desde muy chica. El abuelo Shandor me lo enseñó. Súbitamente te callaste, como si te hubieras arrepentido de lo que acababas de decir. ¿Por qué esa adhesión al pasado?, te pregunté. No me respondiste. Comprendí que no estaba dispuesta a decir más al respecto. No insistí. Nos quedamos en silencio. Los tiros habían cesado. Todo parecía retornar a la normalidad. Entonces di vuelta un segundo la cabeza para mirarte. Tenías la mirada muy fija en el cielo y estabas llorando. 5. Sobre el camino que va a Egipto se levanta la nube sangrienta. Puede ser que atardezca, pero el rojo de aquel ocaso asusta al niño. Lo llena de una angustia difícil de soportar. Llora como todos los niños una melancolía de muerte que no es suya, tal vez porque aún es tan pequeño que no distingue su existencia como distinta de las otras. Tal vez porque esta indiferenciación es, para él, un símbolo de su espíritu de unidad con el todo. Ese todo al que él llamaría padre y por quien desertara fatalmente 33 años más tarde. Y mientras él, con sus padres, huían hacia Egipto, en Belén cientos de niños eran ejecutados por orden del rey Herodes. Entonces se vio realizado lo que anunció el profeta Jeremías. En Rama se oyeron gritos, grandes sollozos y lamentos. Es Raquel, que no quiere consolarse porque llora a sus hijos muertos. El atardecer sangriento, tal vez, quede la memoria del niño como una pesadumbre imprecisa que elevará su mirada hacia el sentido diáfano del cielo. No la mole de las brumas y polvo que acosa los paisajes terrestres, sino la ingravidez, esa ensoñación que presagia la idea futura de Alma. Herodes morirá, pero su crimen continuará ardiendo a las espaldas del niño, reeditando así la solitaria historia del mártir. Aquel que poco antes de morir dirá en el huerto de Getsemaní: Padre, si esta copa no puede ser apartada de mí sin que yo la beba, que se haga tu voluntad. Existe el mártir porque existen los grandes crímenes y el poder demoledor de las conciencias cobardes. Porque existe la masa, existe el mártir. Ana se había entregado con desesperación a la militancia política. Sin embargo, su tristeza original no había desaparecido. De ahí que su decisión recayera sobre la formación de una comisión de familiares de desaparecidos. En los límites se ve la verdad. Eso que oculta la pesadez cotidiana de lo real vibra, en cambio, en el filoso juego de la vida y de la muerte. Acostumbraba a caminar tardes enteras con aquellos papeles,
Después volvía a su casa. La madre la miraba recelosa, sin preguntarle nada. Su padre, encerrado en su escritorio, desocupado desde hacía ya cerca de un año, se había dedicado a leer. El silencio, un denominador común que une las vidas de ciertas familias, de ciertos mundos, de ciertas historias, que el olvido ya acecha. Ana comprendía de manera intuitiva el peligro del silencio. Trepaba a la bohardilla, ponía espineta y escribía. Llenaba páginas y páginas hasta que su torrente interior se agotaba. Primero eran retratos de época, situaciones vitales que intentaba apresar, rescatar del naufragio de su protagonismo. Pero no la calmaba esto. Debía ir más allá. Entonces caía en la ensoñación. Se dejaba invadir por el eco de tierras nunca habitadas. Hija de los utópicos, volvía irremediablemente a ellos, imponiéndose sus sueños como una sinfonía inconclusa en aquellas páginas de su adolescencia. Era el oasis de la inspiración, que de tanto en tanto se presenta a modo de espíritu bienhechor, elevando el sentido de la vida hasta la conciencia pura de existir. Ana escribía llevando sus fantasías hasta el peligroso terreno de lo grotesco, única puerta por la que es posible llegar a lo sublime cuando es demasiado temprano para la sabiduría y demasiado tarde para la corrección y el ingenio. Ana sabía que su mundo era un sueño, una pobre alucinación del deseo que se levantaba sobre la oscuridad que se hiciera desde que el abuelo Sándor cerrara los ojos para siempre. Cuando ella, en un ruego último hacia un Dios que ya la había defraudado muchas veces, pidió una señal de aquello que se llama alma en un sentido más o menos literal, un destello que se desprendiera del cuerpo de su abuelo para reconciliarla con el gran Dios que habita los cielos, aquel Yahvé de ojos severos y bondadosos. Pero no sucedió así. Como el genio ruso dijera, si Dios no existiera, todo estaría permitido. Y Ana supo que aquel potencial era un acto, ya en su conciencia, una verdad que no la abandonaría nunca, y mientras sostenía la mano muerta de su abuelo aquella mañana del 24 de marzo del 76, el último eco de una década esperanzada acababa de enmudecer. Uno tras otro, los comunicados se transmitieron en cadena. La vieja costumbre escolástica, una inquisición de puertas adentro, y el horror nunca bien ponderado de la mansedumbre popular. Y todo sucederá con el siniestro signo del eterno retorno. Otros modos, sádica singularidad que reedita el sufrimiento para que nunca pueda templarnos. Tal vez aquel porvenir fuera excesivo para un poeta de la palabra después de haber presenciado la muerte de 6 millones de hermanos. Ana imaginaba el humo de las pasadas explosiones, las cabezas rapadas de dulces mujeres transparentes, regiones de una pusta desconocida donde un violín gitano relataba la tragedia del pueblo magiar. Vio en cielo como un ojo infinitamente azul que acusaba con tristeza los actos de los hombres. Era el Dios impotente, el Dios en harapos, contemplando la burla y el escarnio caído sin cesar sobre su pueblo. El viejo Yahvé que miraba a sus hijos cavar sus propias tumbas a punta de pistola en un pequeño pueblo de Polonia llamado Zetel, morir en Buchenwald, en Auschwitz, en Dachau, huir en barcos de carga, como si la antigua estrella de la mañana que encarnara a David se hubiera vuelto una gran nova, diseminándose a lo largo y ancho del mundo, disgregándose en partículas de pequeños parias, a imagen y semejanza de él. Pequeños dioses en harapos.